Seriedad y credibilidad en todas partes. Son las 6 de la mañana con 41 minutos, tal como lo anticipamos. Vamos al desarrollo de este primer panel que va a tratar sobre la posibilidad del sector industrial del país de contribuir a este ahorro de energía que ha planteado el gobierno como una de las acciones para aminorar este déficit de energía que enfrentamos, tanto por falta de generación cuanto por la presencia de estiaje en el país, que quiere decir sequía en los ríos y por tanto un desabastecimiento en la generación hidroeléctrica. Ese es el tema que vamos a analizar. Está con nosotros ya Javier Díaz. En breves minutos estará Andrés Robalino conectado con nosotros, y el ingeniero Rodrigo Gómez de la Torre. Él es consultor, analista agropecuario, con quienes vamos a analizar este tema. Les damos la bienvenida desde Revista de Opinión Democracia. Les saluda Freddy Paredes. Javier, Rodrigo, buenos días, bienvenidos. Muy buenos días, Freddy. Buenos días, Javier. Grato poder acompañarles el día de hoy. Gracias a ustedes. Buenos días también, Freddy. Qué gusto, Rodrigo. Un saludo a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por su participación. Aguardamos la conexión de Andrés Robalino, que conformaría el panel acordado para analizar este tema. Si me permites, Javier, voy a arrancar con Rodrigo Gómez de la Torre. Quiero consultarle de manera general el tema que ha planteado Revista de Opinión Democracia. ¿Puede el sector industrial, el sector empresarial y el industrial concretamente contribuir a este llamado que ha hecho el gobierno para ahorrar energía y de esa manera pues aminorar este déficit que tenemos, amén de todas las gestiones que podrá hacer y está haciendo, se supone, para contratar la generación de más energía que necesita el país? Bienvenidos nuevamente. Empezamos contigo, Rodrigo. Muchísimas gracias, Freddy. A ver, yo añadiría a la pregunta: ¿podría el gobierno dejar de trabar los temas para poder generar inversión extranjera directa o inversión nacional en generación de energía sin limitaciones? Porque la ley cero apagones precisamente prohibía la utilización de la inversión privada en la generación hidroeléctrica, y ya teníamos claro hace más de un año que el problema de estiaje era real, que la oferta de energía eléctrica era deficitaria en relación a la demanda, cada vez más creciente. Cada vez más hablamos de robotización, mecanización, inteligencia artificial, pero no estamos compensando en demanda. Entonces yo sí creo que este es un trabajo conjunto, y el sector industrial, el sector empresarial, inclusive el sector agropecuario, nosotros ya venimos solventando algunos de los déficits que no son de ahora, sino ya son históricos, en un servicio básico que, si bien puede estar muy bien distribuido y con una cadena de distribución y una estructura de distribución muy amplia como tiene la Eléctrica Quito, pues nos hemos visto abocados a la compra de generadores y a sistemas de electrógenos que nos permitan generar electricidad para ir saliendo adelante. Lo que quieres decir, Rodrigo, es que vamos a hacer. Lo que quieres decir, Rodrigo, es que si bien no se le podría llamar ahorro, podría significar aquello la autogeneración a la que se han visto abocados estos sectores. Así es, y de igual manera, empresas a las cuales estoy relacionado que tienen generación eléctrica y tienen inclusive capacidad de vender los excedentes o aportar los excedentes al sistema interconectado, se ven abocadas a un sinnúmero de trámites, y ya llevamos algunos meses con generación que no podemos entregar al sistema interconectado, ni siquiera para compensar dentro del mismo grupo empresarial, porque lamentablemente los trámites, la burocracia, la tramitología, etcétera, 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 son inmanejables. Entonces, yo creo que el gobierno debe darse cuenta, y no hablo de este gobierno o del anterior o del anterior al anterior, debe darse cuenta que el sector privado es parte estructural de la economía y debe darle más bien facilidades. No puede ser posible que el Ecuador siga estando a la cola de la inversión extranjera directa en los países de la región,
Los países libres de la región, obviamente, no nos vamos a comparar con una estructura como la venezolana, claro está. De acuerdo, vamos a analizar más en detalle esta posibilidad de entrar al aporte efectivo, fuerte del sector privado que es necesario en el país para la generación eléctrica y que de momento tiene varios tropiezos legales. Javier Díaz Crespo, expresidente de los industriales textiles, ¿cuál es su criterio, Javier? ¿Es posible aportar más de lo que ha venido aportando el sector empresarial, industrial concretamente, como ya lo señaló Rodrigo, en el sentido de que se han visto obligados a la autogeneración, un poco en previsión de apagones? Han adquirido plantas y de a poco esas plantas han entrado a aportar necesidades ya en tiempos más prolongados, como los apagones últimos que enfrentó el país, por ejemplo. Gracias, Freddy. Nuevamente buenos días. Un gusto estar con ustedes en Radio Democracia. Y no quiero caer en reiteraciones. Obviamente, Rodrigo me antecedió en la palabra, pero es evidente que lo que él ha dicho es donde tenemos que hacer mayor énfasis como mensaje. Es decir, desde la parte industrial, desde la parte privada, desde la parte de la inversión privada, estamos dispuestos, estamos ávidos de tener oportunidad de unirnos a la solución, que no es un tema sencillo y evidentemente no creo que estamos aquí para entrar a la parte técnica en sí de lo que es el sector eléctrico, sino que más bien estamos para dar una visión desde el lado empresarial, desde el lado del inversionista, desde el lado del que ve una oportunidad no solo de aportar, como decía, a solucionar un problema estructural del país, sino también una oportunidad de negocio que hay detrás de esto. Pero esa oportunidad de negocio y esa oportunidad de aportar en la solución se ve truncada por las dificultades que anotaba Rodrigo, ¿no? Y uno dice, ok, sí hay recursos localmente y sí hay recursos en el exterior para generar inversión o para atraer inversión en generación eléctrica. Existe también los recursos para invertir en lo que es la infraestructura de transmisión. Sí, existe. Pero son las reglas de juego ecuatorianas las adecuadas para que ese inversionista que está ávido de buscar estas oportunidades realice la inversión en el país. Ahí está una de las grandes preguntas. Y esa normativa, lastimosamente, luego te lleva también a un proceso muy engorroso de implementación. Entonces, si uno suma las dos cosas, se encuentra con el problema de que no podemos aportar en la solución desde el lado privado, desde el lado de donde está el recurso financiero para poder atender este problema que tenemos como país, este problema estructural energético que tenemos en el Ecuador, específicamente eléctrico. Entonces, es obvio que si uno tiene, por ejemplo, Freddy, uno tiene generación termoeléctrica propia en una empresa, y tiene, como bien decía Rodrigo, un excedente que podría colocar y aportar a la red nacional. Pero las condiciones, por ejemplo, tarifarias para esa venta de ese excedente no son adecuadas, no incentivan esa actividad. Entonces, difícilmente se va a generar ese negocio de esa venta del excedente. Difícilmente. Y pongo un simple ejemplo. Ecuador ha estado acostumbrado a pagar energía eléctrica a precios muy elevados, por ejemplo, cuando hemos comprado en Colombia, ¿verdad? Incluso se paga precios importantes localmente en ciertas instancias, pero cuando va un privado con ese excedente a colocarlo en la red nacional, te encuentra con que la tarifa es muy inferior, no es atractivo en pocas palabras. Entonces, vuelvo a mencionar, tienes primero una normativa limitante. 2, tienes unos sistemas de implementación engorrosos. 3, no tienes escenarios estimulantes para poder decir, aquí hay una oportunidad también para que esa venta sea una venta rentable. Entonces, seguramente en el transcurso de la conversación seguiremos entrando en más temas, pero ahí hay al menos 3 cosas que son importantes. Y después, creo yo, Freddy, que también hay que pensar en algo adicional.
pensando o enfocado nuevamente en lo regulatorio. ¿Por qué, por ejemplo, si yo necesito generar para mi autoconsumo como empresa, pongamos escenario de energía fotovoltaica, yo necesito generar 8, 10 megas para mi autoconsumo? ¿Por qué la norma me lo impide? Eso sería una gran solución. En vez de entrar a decir que el sector privado ahorre, ¿por qué no entramos a decir que el sector privado genere su energía? Que es muy distinto, ¿verdad? Entonces, si te encuentras con esas limitaciones, si te encuentras con esa falta de incentivo para lograr ese objetivo de poder aportar en la solución estructural, entonces nos encontramos con un juego sin salida. Porque por un lado, un Estado que no tiene los suficientes recursos para resolverlos de manera directa, y por otro lado, un sector privado que está maniatado para tomar la decisión de inversión. Entonces, hay que ir viendo esos temas, Freddy, hay que ir viendo esos temas para poder encontrar un trabajo conjunto, público-privado. No nos olvidemos que este es un problema del Ecuador, no es un problema del que está en el gobierno administrando el Estado, no es un problema del que está en la empresa privada generando riqueza, empleo y desarrollo, es un problema estructural del país. Entonces lo tenemos que entender así y por tanto de esa forma encontrar las soluciones conjuntas. Pero reitero, al menos desde el lado público se necesita que haya soluciones rápidas en lo estructural y en lo que está en manos del Ejecutivo, que es por lo menos facilidad. Después vemos lo legislativo, pero en lo ejecutivo, facilidades, incentivos que estén en sus manos para poder hacer las inversiones que, como digo, los recursos no es que abunden necesariamente, pero tampoco es que son escasos. Vamos a ver, a manera de conclusión de esta primera interrogante de si el sector empresarial, industrial puede aportar con el gobierno en el ahorro de energía, la respuesta es que el sector empresarial, el sector industrial, el sector privado en general puede aportar al problema de déficit energético del país, no necesariamente con ahorros, sino con generación. Y hay que tomar en cuenta algo, el sector privado tiene como característica la eficiencia, es decir, tiene que ser eficiente el sector privado para poder ser rentable. Y eso quiere decir que todo tema de ahorro seguramente por decisión propia se va a aplicar. No va a haber un dispendio de energía seguramente. Y si se pide un ahorro de energía, conspirará con temas de producción de la industria. Así lo veo yo al menos, Rodrigo. A ver, yo creo que te hago dos reflexiones. Hace poco estuve en una industria en Tungurahua. Tienen un sistema de monitoreo de cómo está el consumo interconectado con el sistema nacional y van midiendo cuáles son las mejores horas para implementar ciertos procesos industriales propios que no afecten al sistema interconectado y que a la vez les genere ahorros. Bajo ningún concepto estamos reduciendo producción. Empresas que tienen capacidad de generar y que no pueden vender o que no pueden interconectarse o que les ponen trabas. Javier hacía referencia a que den incentivos. Yo diría que por favor no nos den incentivos, con que retiren los desincentivos ya sería bastante, porque hay capacidad de hacerlo. Lo que vivimos hace pocos meses atrás, en donde tú veías y veías negocios pequeñitos, no hablemos de industrias medianas o grandes, negocios pequeñitos que para poder sostenerse dentro del negocio salieron corriendo a comprar generadores pequeños, generadores de 5, de 10, de 4 kVA, y que inclusive te decían, estamos a pérdida, pero no podemos dejar de trabajar y no podemos perder los clientes. Y justamente no hay energía más cara que la que no existe. Entonces, si ya veíamos venir esto, ya sabíamos del tema, así como la barcaza que salió una semana antes en dirección a América Latina, que casualmente fue la que terminó siendo contratada en camino al Ecuador, como que ya tuvo una imagen de que tenía una posibilidad de ser contratada en el Ecuador, ya tuvo una premonición al respecto. Pues nosotros también estamos no con premoniciones, sino estamos ya con evidencia clara de que tenemos un problema
que tenemos que ingresar más sistemas de regeneración hidroeléctrica, que eso no va a ser de la noche a la mañana, que tenemos espacios para la generación fotovoltaica. Hay un contrato que sigue dando vueltas y vueltas y vueltas en las oficinas públicas para generar energía en el Aromo, exactamente, pero ahí sigue. Entonces tú te comienzas a ver y dices, a ver, algo no cuadra aquí. Revisamos Manduriaco, era un proyecto de hidroequinoccio, 11 centrales de generación eléctrica en la costa occidental, no en la oriental, porque la oriental tiene unas épocas de estiaje y la occidental puede tener otras. Toachi Pilatón finalmente parece que va a comenzar a funcionar luego de haber destrabado, ¿qué? Problemas jurídicos y legales. Tenemos el tema de Coca-Cola Sinclair, que es un problema gravísimo, porque la situación de la erosión regresiva del río avanza a pasos agigantados, se aceleró luego de pasar el río Bravo, y eso puede dejarnos con ahí creo que me parece que está el 30% de la generación eléctrica, y no tenemos embalses, no tenemos nada, o sea, esa depende exclusivamente de lluvias. Tenemos en la zona de Azuay 2 centrales que están funcionando y están funcionando bien, pero con problemas de estiaje. Tenemos un efecto de cambios en los patrones climáticos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que darle soluciones, pero soluciones que sean atractivas. Y a eso yo iba. Tener leyes que suenen bonito. Una ley 0 apagones. Qué bestialidad. Parecería que los problemas ya se resolvían solamente con la publicación y el registro oficial. Y no pasaron 2 meses de la ley 0 apagones que comenzamos con apagones nuevamente. En el sector agrícola no le queda más remedio que trabajar directamente con energía producida propiamente a través de tractogeneradores, que son más baratos que los electrogeneradores, que para el tractor de trabajar para generar energía eléctrica, para un ordeño, para un tanque de frío, para enfriar un cuarto frío de ser el caso, aunque ya pequeño, porque los cuartos fríos más grandes, ya de cajón en las inversiones, te arranca con generación. Los domicilios en Quito, los nuevos, ya tienen que cumplir al menos con requisitos de generación para áreas comunales. O sea, más bien yo creo que tenemos que repensar un poco qué es lo que estamos pensando como política pública, o directamente lo que yo siempre he sostenido, liberemos un poco todas las trabas para que el sector privado pueda invertir, pueda atraer inversión, pero, como digo, tal vez ni siquiera con incentivos, con que se retiren los desincentivos, ya hemos dado un gran paso. Claro, allí tenemos un problema legal, hay trabas legales, normativas que impiden una participación efectiva, ágil del sector privado, sea nacional, sea internacional, tanto para pequeña generación como de alto calado, por llamarlo de alguna manera, con inversión extranjera, construcción de infraestructura, si es que hablamos de producción de energía hidroeléctrica o fotovoltaica o eólica, que tiene potencial en el Ecuador en distintos espacios y sectores. Ahora, si bien este problema es estructural, como lo dijo Javier, es un problema que lo enfrenta el país años atrás, y si bien también el estiaje que se venía pronunciado ya se lo conocía, porque siendo un tema natural no era del todo imprevisible, estamos con un gobierno que no tiene todavía un año en funciones. Eso también yo creo que hay que poner sobre la mesa, y la búsqueda de un destrabamiento jurídico en la Asamblea nos va a tomar meses. Javier, ¿qué opinas tú? A ver, muy de acuerdo, Freddy. El problema de reformar un marco jurídico es el alinear tantos intereses y tantas personas que deben votar a favor de una reforma que apunte hacia mejorar las condiciones, ¿verdad? Pero desde el Ejecutivo sí hay, al menos en su potestad, en sus facultades, sí hay caminos como para empezar a destrabar algo del enredo que tenemos. Por ejemplo, si uno quiere, y esto lo hablo
conocimiento de causa de haber estado por lo menos ya 3 años explorando distintas alternativas de inversión en generación hidroeléctrica y fotovoltaica. Si uno empieza al menos a dar facilidades de la parte de los procesos de permisos ambientales, si uno empieza a dar facilidades en los procesos de la gestión o el trabajo social con la comunidad que está cercana a, por ejemplo, un proyecto hidroeléctrico. Si uno empieza a encontrar mecanismos de financiamiento para estos proyectos donde haya la posibilidad de acceso a mejores condiciones para que el costo del dinero sea un costo de dinero competitivo. De esa manera uno empezaría a encontrar que estos proyectos, en algunos casos serán proyectos no tan grandes, en otros más grandes, estos proyectos empiecen a caminar en unos tiempos más cortos. Porque hoy, para poder hacer un proyecto hidroeléctrico en el país, uno tiene que proyectar 3, 4 o 5 años. Para hacer un proyecto fotovoltaico quizás es un poco más corto, pero dadas las condiciones naturales del Ecuador, la lógica es fomentar la hidroeléctrica y después la siguiente es la fotovoltaica. Entonces, si tenemos procesos tan largos para poder tener un proyecto en la línea de poder considerarse construible, porque solo para llegar al momento de determinar que el proyecto es construible ya nos hemos comido 2, 3 años, ¿no? Todavía no se ha puesto ni un centavo en obra, ¿no? Solo se ha puesto en estudios, en tiempo, etcétera. Ni un centavo en obra y ya nos comimos 3 años. Y luego hay que pensar cuánto toma construir. Entonces, ese tipo de cosas, si el gobierno las analiza con detenimiento, y estoy seguro que lo saben, no es que se les está dando una novedad, lo que tenemos que ver es la manera de que de forma ágil el gobierno encuentre la solución a esas trabas, la solución para desentramar este problema tramitológico. Porque a partir de eso, el gobierno nacional tiene una alternativa de solución mucho más viable desde lo financiero. O sea, no nos olvidemos qué está pasando en el Ecuador en general, no solo en lo eléctrico. Cuando uno ve que la economía no está creciendo a un ritmo adecuado, cuando uno ve que sigues teniendo el problema de que las ventas de la manufactura, las ventas del sector de la construcción están cayendo todos los meses. Cuando uno compara lo que ocurre con el empleo hace 2 años, con el empleo de ahora y dices, seguimos exactamente igual. No tenemos nuevas oportunidades de empleo. ¿Por qué? Porque no hay nuevas inversiones, porque no hay desarrollo, no hay crecimiento. Si uno ve todo ese entorno, ¿no? Y luego lo llevas al tema eléctrico, te vas a encontrar con que la problemática es mucho mayor que simplemente el asunto energético en sí. Pero el gobierno, estoy seguro que tiene esa lectura clara, la tiene clara. Lo que tenemos es que encontrar la manera de ayudar a que las soluciones sean más prontas. Entonces, vuelvo a repetir, al menos de mi parte, yo no estoy aquí para hablar desde lo técnico eléctrico, sí desde una visión general empresarial y de inversión, porque ahí es donde estaría una ficha dentro de la solución. No es toda la solución, pero es una ficha dentro de la solución, que se nos permita a la parte empresarial, que se nos permita involucrarnos. Eso que suena fácil, ¿no? Y que suena lógico, y que debo decir también detrás de esa posición y de ese planteamiento hay una visión optimista sobre el país, porque si no hubiera ese optimismo definitivamente no habría ni siquiera la intención de invertir, pero con una visión optimista del país, más allá de la problemática del hoy, una visión optimista del futuro, uno puede decir, ok, si el gobierno interpreta correctamente eso y ve ahí un aliado en el sector inversionista privado, entonces vamos a encontrar la solución, Freddy, y vamos a encontrar una solución que nos va a beneficiar a todos. Y yo, para terminar este mensaje, me cojo de tu comentario, Freddy, del inicio de la pregunta a Rodrigo. Efectivamente, desde el lado empresarial no estamos despilfarrando este recurso. Entonces, cuando se le pide ahorrar, creo que hay una incoherencia entre lo que es la vida del mundo empresarial con el pedido que viene desde el lado público.
Nosotros estamos siendo eficientes permanentemente, buscando ser competitivos permanentemente, y eso nos lleva a que precisamente ahorremos recursos. Pero el ahorro es equivalente en este caso a un buen uso, a un buen manejo, a un uso eficiente. Entonces, si hay que quitar del espectro, del radar de la gente, quitar que desde la parte empresarial se despilfarra y entonces ahora hay que ahorrar. No es así. Eso sí creo que es un mensaje que tiene que estar también muy claro. Así lo entendemos, Javier, muchas gracias, pero se podrían hacer pequeñas cosas como lo que dejó entrever Rodrigo, en el sentido de que, por ejemplo, lo que podría ensayar el sector privado es cambiar las horas de mayor demanda, si es que puede, si es que no le elevan los costos, y dejar de tensar en hora pico la demanda de energía. Por ejemplo, ese podría ser un ejercicio del sector privado en general. Pero bueno, lo que yo veo aquí, Rodrigo, Javier, es que hay, en el Ecuador tenemos una visión estatista del desarrollo del país por tradición, y más con un acento desde 2008 con la Constitución de Montecristi. Y ahí tenemos problemas legales que restringen o ponen límites a la inversión privada en sectores estratégicos, pero no es comprensible que esto se siga manteniendo en el país cuando ha pasado por el gobierno el presidente Guillermo Lasso, que tiene una visión no estatista, una visión más de vocación de desarrollo con el sector privado. Lo propio con el presidente actual, Daniel Noboa, y seguimos hablando. Seguramente décadas atrás ya se hablaba de este tema y seguimos haciéndolo hasta el día de hoy, cuando ya es una obligación ponernos a pensar en esto por el déficit que enfrentamos. Rodrigo. A ver, esta visión estatista te ha llevado a creer que el taita Estado tiene que solucionarlo todo. Cuando hablamos de eficiencia, el sector privado tiene que ser eficiente, porque si no es eficiente, quiebra. Cuando vemos la visión desde el otro lado, si el sector público no es eficiente, no hay problema. Bótale la pelota al privado y échale la culpa. Póngale más impuestos. Lo cual es absolutamente lo que hemos vivido los últimos... Desde la famosa reforma tributaria, la famosa ley de equidad tributaria del año 2008, que se implementó a partir del 2009, lo único que hemos vivido es reforma tras reforma tras reforma, y reformas importantes, y cada reforma buscando cómo sostener un aparato burocrático cada vez más creciente, cada vez más ineficiente, y vivir de la despilfarra. De eso vive el Estado. Y lamentablemente no hemos visto un cambio en los últimos 3 gobiernos posteriores. Tenemos el tema. Tienes una turbina de generación, y hablemos solo de electricidad en este momento, pero tienes una turbina de generación ahí botada, literalmente, botada en el sector de Yachay. Una generación geotérmica. Sería innovadora. Ahí está botada, oxidándose. Tenemos un parque eólico con una estructura jurídica que prohíbe el uso de combustibles fósiles en el archipiélago de Galápagos a partir del año 2002. 2002, ojo con los años. Y el parque eólico de Baltra está parqueado, no sirve no funciona, y se sigue consumiendo energía de combustibles fósiles. Tenemos una estructura que está creciendo, el Villonaco 2, y como te mencionaba, había otros proyectos que están ahí parqueados que esperemos que ya se reactiven. Ahora, ¿qué es lo que se requiere? Tenemos una constitución, personalmente nunca me agradó, lo he dicho públicamente muchas veces. Sin embargo, esta constitución prevé un hiperpresidencialismo. Entonces, ese hiperpresidencialismo sí permite destrabar cualquier cantidad de temas, desde la misma ley que se aprobó en el 2017, la ley de reducción de trámites públicos, ley que, por cierto, solamente se aprobó la ley, nunca, no tiene reglamento, no tiene nada. En el gobierno de Lasso apareció el decreto 68 para destrabar los trámites públicos, y curiosamente no era el reglamento a la ley, pero no importa.
Y en este gobierno hemos visto que el número de leyes económico urgentes que se aprobaron, más allá de algunos cuestionamientos que pueden haber en la ley de incremento del IVA, se aprobaron varias leyes económico urgentes donde tampoco solucionaban un problema, que era darle facilidades al sector privado para invertir en generación eléctrica. Cuando ya se aprueba esta ley, la situación de los apagones era recontra evidente. Habíamos ya pasado un periodo de estiaje muy fuerte en el mes de noviembre, justo en el cambio de gobierno. Ya se nos venía la consulta popular y anticipábamos que con la consulta se iba a solucionar todo. Y de la consulta, de hecho, dejo ahí la pregunta, no sé qué ha pasado con las famosas leyes que tenían que haberse aprobado 60 días más tarde, pero bueno, son cosas de la Asamblea. Pero seguimos dando vueltas y seguimos dándole vueltas al mismo tema cuando el problema es claro. Lo que tenemos que darle soluciones al problema. Y ahí viene la ineficiencia del sector privado en generar soluciones, porque no vamos a generar soluciones a través de una nueva ley que diga 0 apagones, nunca más un foco sin funcionar. Ya, suena bonito. Pero necesitamos ir construyendo soluciones pragmáticas en donde participe el sector privado y donde le permitan al sector privado participar, sea en una generación fotovoltaica de pequeña escala, de mediana o de gran escala, donde permita no solamente tener más generación a nivel nacional, en cualquier nivel, sino también tener una matriz energética multigeneración. La energía térmica la vamos a requerir, porque es la única energía que tú, conteniendo un parque generador parqueado, puedes prender o apagar de acuerdo a la necesidad del momento. La energía hidroeléctrica te permite tener los embalses que suben o bajan la reserva de agua para generación y tener 2, 3, como tienes el tren de generación que tienes en Cuenca. Es muy interesante porque tienes ahí San Francisco, Sopladora y Paute. Pues con la misma agua generas los 3 sitios. No es que vaciaron Sopladora para boicotear el sistema. Si se vació Sopladora era para alimentar Paute, porque el agua no desaparece. Y tú tienes por el otro lado fotovoltaica que generas cuando está en el sol. Entonces, cuando tiene sol, tenemos una ubicación geográfica maravillosa. Fotovoltaica te permite generar, no te permite ahorrar energía, guardar la energía. La misma situación con la eólica. Entonces ahí tenemos varias formas de generar. El problema son, como digo, lamentablemente, la predisposición privada de grandes. La empresa más grande del Ecuador, estoy seguro que está lista para poder salir adelante con problemas de estiajes y problemas de falta de energía eléctrica. Y ahora vemos que el negocio más pequeñito ve cómo se abastece a través de baterías, a través de un generador muy pequeñito para seguir operando y seguir trabajando y seguir generando riqueza. Lo que no estamos viendo es que, y hablo del sector privado desde los dos grandes extremos, la pregunta es ¿dónde está el sector público generando soluciones para que ese sector privado se vea confiado de poder generar esas soluciones? Tenemos el tema del gas, de los mecheros de la Amazonía. Hay varios proyectos que datan de hace más de 20 años. Mucho más, así es. Para utilizar ese gas, en vez de apagar mecheros por apagar, canalicemos eso. Pero recuerdo, y ahorita que me viene a la memoria, recuerdo que cuando esto en el gobierno del incalificable se aprobó la licitación de Sacha, la licitación se aprobó entre las 6 de la mañana y las 6:50 de la mañana, y entre las 8 y las 8:50 de la noche se aprobó la fiscalización, una propuesta de $38 millones para generar energía eléctrica en la Amazonía y poder conectar y aportar al sistema interconectado. Pero todo está con una visión, y perdón lo que voy a decir, pero parecería que la única visión que hay es cuánta plata me llega a mí del contrato que firmo en nombre del Estado versus cuánta generación hago, cuánto desarrollo produzco en beneficio de los ecuatorianos. Y yo me quedo como un ecuatoriano más, porque vemos que toda traba
toda complicación es porque alguien tiene que venderte la solución. Seguramente. No hay otra razón. Seguramente muchos trámites tienen relación con temas de corrupción. A ver, yo firmo este contrato y cuánto me toca. Si no me toca, no firmo. Y claro, el país se queda en una inercia que desespera y que ahora estamos obligados a buscar como sea la solución, porque nos vamos a quedar a oscuras. Y a manera de cierre, Javier, entonces, escuchándoles hablar, analizar el tema, no somos abogados, por cierto, pero quisiera consultarte, mucho se podría destrabar desde el Estado, la participación privada, solamente con decretos, con acuerdos ministeriales, que son la parte normativa que le concierne directamente al Ejecutivo, digamos, y otro tanto se puede hacer con leyes que es más demoroso, es políticamente más costoso, cuesta mucho tiempo y trabajo llegar a consensos, aprobar una ley, pero tenemos instrumentos legales de diferente origen, el Ejecutivo que puede emitir decretos, acuerdos ministeriales, y la Asamblea que puede emitir leyes, aprobar leyes. La pregunta concreta, ya para los dos a manera de cierre, es si el gobierno con su facultad propia de emitir decretos y acuerdos ministeriales puede destrabar de una manera importante el tema de la tramitología, la inversión, los incentivos, etcétera, para atraer la participación de la empresa privada en la generación de energía, Javier. Freddy, yo diría, y un poco en la línea esa de la pregunta anterior sobre esta visión estatista que hay en el país, y que por eso yo mencionaba en mi primera intervención que el problema es estructural. Cuando yo decía estructural no me refería que el problema estaba en la estructura energética ecuatoriana, es estructural del Estado ecuatoriano en general, y eso incluye esa visión estatista. Pero estoy absolutamente convencido, porque lo hemos podido analizar y con expertos, absolutamente convencido que sí hay una parte de solución en manos del Ejecutivo. Es decir, este es un problema que hay que verlo desde soluciones de corto plazo, de mediano plazo y de largo. Entonces, en las de corto y mediano, el Ejecutivo tiene bastante de la sartén, del mango de la sartén. En las de largo plazo, que son más de reformas estructurales, efectivamente tendrán que intervenir otros actores, especialmente la Asamblea Nacional. Pero desde las soluciones del corto plazo, un ejemplo de solución de corto plazo, las barcazas. Es una solución donde el Ejecutivo tiene absoluta facultad de llevar a cabo esa acción. Destrabar tecnología. Esta es una solución de mediano plazo, porque como decía, por más que vayamos suavizando los trámites, siempre va a haber unos tiempos para poder ejecutar una inversión hidroeléctrica, por ejemplo. Pero hay que irlo viendo de esa manera. El Ejecutivo tiene muchas facultades para actuar sin necesidad de llegar a tocar todavía reformas legales. Es cierto, sería muy atractivo, por lo menos en el caso de las inversiones en generación fotovoltaica, sería muy atractivo romper ese candado que en el gobierno pasado se impulsó duplicar al menos de 1 a 2 megas el tema de la generación fotovoltaica para autoconsumo. Ahora deberíamos encontrar la manera de destrabar ese candado de los 2 megas y dejarlo de una manera ilimitada. Es decir, si yo quiero generar autoconsumo de 100 megas porque mis necesidades son esas, ¿por qué encontrar una limitación? Ahí habría definitivamente una solución interesante. Pero esa sí necesita legislativo. Quizás en el nuevo periodo legislativo del próximo año, quizás haya más espacio para una reforma de esas características. Pero por eso yo creo que hay que irlo viendo, Freddy, con esa lógica de los momentos. El momento de urgencia y el momento del mediano plazo, con cambios desde el Ejecutivo, se podrán atender por seguridad. Y ahí ya viene un tema de decisión. Ahí ya viene un tema del enfoque del gobierno sobre estos temas.
que desde la lógica y desde lo que nosotros hemos podido identificar, esa visión del gobierno está bien enfocada. Lo que hay que hacer es que ejecute pronto esas decisiones para que las soluciones de corto y mediano plazo las podamos tener ya en el país pronto. Y el resto será una discusión de varios actores, como decía, porque hay un tema que, voy a volver a decirlo, hay un tema que siempre va a ser difícil en estos proyectos, especialmente me refiero a los hidroeléctricos, que va a ser esa parte ambiental y social que está detrás de cualquiera de estas iniciativas y que, como digo, eso ya exige una discusión más profunda y más compleja. Pero desde el gobierno estoy convencido, Freddy, y dejaré ese mensaje, estoy convencido de que tiene las facultades para poder implementar soluciones para el corto y el mediano plazo y abrir esa puerta a que lo privado podamos realizar las inversiones en estos proyectos. Hay muchísimos proyectos hidroeléctricos, Freddy, desde medio mega hasta proyectos de más de 100 megas, muchísimos proyectos estudiados ya, ¿no? Que es cuestión de simplemente desempolvar ese portafolio de oportunidades hidroeléctricas, desempolvarlo, sacarlo a conocimiento de los inversionistas y que los inversionistas hagan su trabajo con los técnicos para poder hacer realidad estos proyectos y poder sumar a la generación ecuatoriana esos megas que están ahí en este momento sin generarse. Entonces, ese es nuestro mensaje desde la experiencia, como digo, de estar inmerso en estos procesos ya por muchos años, sobre todo en los últimos 3 años, estudiando varias oportunidades hidroeléctricas y fotovoltaicas para inversión, y donde es evidente que nosotros mismos nos estamos poniendo el pie como ecuatorianos al no motivar que estos proyectos se hagan realidad. ¿Tú coincides con Javier Rodrigo en el sentido de que puede hacer mucho aún el gobierno directamente con su facultad normativa a través de decretos, de acuerdos ministeriales para destrabar la inversión privada? Y quisiera aumentar para tu análisis también el tema tarifario. Eso es lo que han venido invocando los sectores privados como un óbice, un tropiezo para la inversión, porque ellos tienen una generación que genera unos costos y quieren entrar a venderle al Estado, pero el Estado tiene un subsidio al sector doméstico, por ejemplo, o un incentivo a diferentes sectores de la industria que hace que desincentiva o genera tropiezos para que un privado entre a entregar energía que le cuesta 2 y el Estado vende en 1.45, por poner arbitrariamente un número para comparar. A ver, primero quiero complementar una pequeña recomendación, lo que dice Javier con respecto al cientos proyectos, que hay cualquier cantidad de proyectos hidroeléctricos. De iniciativa privada. Que están en carpeta. ¿Ya? Del sector público. Para público o para privado, que están ahí simplemente para que cualquiera pueda poner la plata. Okay. Que se requiere. ¿Ya? Y lo primero, esos proyectos, por favor, que se revisen las condiciones pluviométricas y caudales antes de implementarlos. Coca-Cola es un buen ejemplo de cómo, sin haber revisado las condiciones ambientales de cambio de niveles de caudales y lluvias, el proyecto está sobreexcedido en capacidades. Solamente eso. Claro, y habría que priorizar que sea en el flanco de la cordillera donde tenemos menos cantidad de hidroeléctricas y que tiene otras condiciones de lluvia y de sequía estacionales. Creo que hay que priorizar la generación eléctrica de donde venga. Eso es importantísimo. De hecho, inclusive hay una generación de olas, pero por un acaso generación eléctrica a través de las olas, pero ya tenemos un proyecto de ley de protección de olas. No sé qué es que nomás pueda bloquear ese nuevo proyecto de ley, porque somos muy creativos en ese ámbito. Pero vamos, regresando a lo otro. Tenemos que revisar los estudios, actualizar los estudios climatológicos y pluviométricos, principalmente los niveles de lluvias de esos proyectos. 2. Una de las grandes características que han tenido las leyes a partir del año 2008 es la ambigüedad y la discrecionalidad, otorgándole al ente competente cualquier cantidad de prerrogativas.
creo que es fundamental aprovechar esas ambigüedades en contra de lo que debería ser la parte jurídica, pero aprovechar eso para destrabar toda la cantidad de problemas. Sí hay leyes que han tendido a ser extremadamente reglamentarias. Esas complican algo más, pero siempre se han puesto excepciones en las leyes y esa ha sido tal vez una mala práctica jurídica de los últimos años. Entonces, la posibilidad de que desde el Ejecutivo, entendiéndose no solamente el presidente, sino sus delegados sectoriales, los ministerios, poder destrabar a través de decretos y o acuerdos ministeriales un sinnúmero de problemas está en manos del Ejecutivo. Como digo, la misma ley de reducción de trámites públicos que se publicó en el 2017. Que no tiene reglamento. Que no tiene reglamento y nunca ha sido aplicada. De hecho, creo que los que la hemos revisado somos contados con los dedos de media mano, porque ni de mano completa. Creo que ese tema hay que comenzar a hacer un trabajo minucioso para buscarle soluciones al Ecuador. No es posible, y en este gobierno en algún momento yo conversaba con un funcionario del Ministerio de la Producción y les decía, por favor, no me comenzarás a sumar montos de inversión, porque ya habíamos vivido 2 gobiernos donde los montos de inversión, 17, 20, 30, eran miles de millones de dólares que se firmaban en contratos de compromisos de inversión, por los cuales no llegó nada. Pero, o sea, no llegamos ni a 500 millones. Estamos en unas situaciones más precarias en inversión extranjera directa de las últimas décadas. Y ya no es un tema de si el gobierno es del empresario o no del empresario. Es también el juego de la inestabilidad política y el que la política sigue siendo la que marca la pauta. Entonces, cambiaron al portero de la empresa de generadora de Manduriaco. Y ya están pensando seriamente en si se va a generar o no se va a generar más. Y perdón, no estoy desmereciendo un cargo laboral. Estoy simplemente evidenciando cómo con un cambio político, y vivimos en elecciones, por cierto, en promedio cada 7 meses, con cambios políticos, lo único que estamos es consolidando inestabilidad. Entonces, y esa inestabilidad no ha dado ninguna solución a la inversión, externa o interna. La inversión interna se hace para sostener las empresas, se hacen mantenimientos, se hacen mejoras para ser más eficientes, pero así decir que una empresa está ingresando a implementar todo un nuevo proceso nuevo en el Ecuador, no hay tal. Algo nuevo no se ve, no se escucha, ni se siente. Entonces, el rol que juega el Ejecutivo a través de la discrecionalidad que tiene desde la misma Constitución y las leyes para destrabar los problemas del país es fundamental. Que desee asumir ese rol en un momento, lamentablemente en un momento político, en donde si lo que uno hace el otro le contradice, y no importa qué haga. Es grave porque lo que evidenciamos, y perdón que me salga un poquito del tema, lo que evidenciamos con los 17 candidatos a la presidencia es que el país es lo que menos importa y la vanidad personal que alguien le dé, y además que alguien le dé financiando la campaña para poder ser famoso o tener sus 30 días de fama en el mes de enero, es lo que realmente importa. Entonces aquí lo que necesitamos es un empoderamiento ciudadano y una presión desde el sector privado y una presión ciudadana para destrabar trámites, darles pensando, como se dice criollamente, y obviamente anticipar que ese darles pensando, si eso implica un incremento de impuestos ante la ineficiencia del pago y la falta de transparencia, pues solamente derivaría en más complicaciones, menos inversión y por ende menos producción y menos empleo en los próximos meses o años. Vamos entonces con una reflexión final de Javier Díaz para concluir este panel muy productivo, con muchas propuestas, desempolvando muchas cosas y poniendo los puntos sobre las íes en otros. Javier, una reflexión final respecto de este tema. Sí, Freddy, gracias nuevamente por el espacio, sobre todo para poder hablar desde esta lógica de empresa y desde esta lógica de inversionista
Y más que reflexión, yo quisiera dejar ese mensaje hacia los que nos oyen, y es un mensaje obviamente hacia el gobierno de considerar al sector privado como una alternativa de solución. Nosotros estamos listos para hacer inversiones en esta área de generación eléctrica. Estamos listos, y cuando hablo de nosotros hablo de muchos proyectos a los que he podido acceder y conocer, muchos proyectos de inversión privada ecuatoriana, porque vale la pena decir eso, Freddy. Difícilmente vamos a poder atraer inversión extranjera directa para este segmento, difícilmente, pero en cambio desde el lado ecuatoriano sí hay ese propósito, esa intención. Entonces es un mensaje hacia el gobierno de alineémonos, es un mensaje hacia el gobierno de considere que la solución la podemos construir juntos, es un mensaje hacia el gobierno de se están haciendo bien las cosas en algunas áreas, enfoquemos también esas buenas acciones en el área eléctrica con la participación del recurso privado. Ecuador tiene una gran ventaja, Freddy, y es que hay mucha experiencia de expertos en el área hidroeléctrica, en el área de energía. Hay mucha experiencia para desempolvar ese portafolio de proyectos y reestructurar esos estudios, como bien decía Rodrigo, reestructurarlos y volver a determinar dónde están las mayores oportunidades. Pero aprovechemos esa cadena que hay detrás del sector eléctrico en el Ecuador, aprovechemos ese ímpetu que hay desde el lado privado de varios inversionistas en desarrollar estas iniciativas. No puedo dejar de decir, es por supuesto una decisión de invertir porque es un negocio rentable, por supuesto que sí, y así debe ser, es bueno que sea rentable. Tiene que ser así, así es. Tiene que ser así. Es un negocio que genera además oportunidades también de plazas de empleo directo e indirecto. Es un negocio que hay que verlo de forma integral porque a la larga eso es desarrollo. Y entonces nos va a resolver la vida además del día a día de los ecuatorianos si es que tenemos energía. Yo siempre me puedo pensar cómo será estar en la costa permanentemente viviendo sin capacidad de tener aire acondicionado. Es decir, ese debe ser un problema serio social. No es menor lo que estoy diciendo, no lo quiero equiparar a otros problemas sociales mucho más graves, por supuesto, pero no es menor pensar en eso, es parte de tener una buena vida. Calidad de vida. Exacto, calidad de vida. Entonces pensemos en que hay recursos naturales, pensemos que hay recursos financieros, pensemos que hay recursos humanos, entendamos que hay una voluntad desde el lado privado para resolver la problemática, y que el gobierno se alinee con eso sería ideal. Ese es mi mensaje final, Freddy. Nuevamente, perfecto. Gracias, y siempre muy chévere compartir con el Rodrigo. Claro que sí. Muchas gracias. Estamos seguros que del gobierno estarán escuchando estas iniciativas importantes, estas recomendaciones que pueden de alguna manera destrabar este círculo vicioso en el que se encuentra el Ecuador por décadas, con una visión estatista. No tiene plata el Estado, entonces no puede construir, pero no es el único que puede ayudar y fomentar el desarrollo. Ahí está el sector privado, que tiene derecho a tener una ganancia, que tiene derecho a tener una utilidad por sus inversiones, por generar un negocio, y eso redunda en plazas de empleo, redunda en desarrollo, en progreso. Ojalá lo vean así las autoridades actuales, que no tienen una visión estatista, pero que seguramente están siguiendo la inercia que ha tenido el país lamentablemente durante décadas. Gracias a Rodrigo Gómez de la Torre, consultor, analista agropecuario, y a Javier Díaz Crespo, expresidente de los industriales textiles. Gracias por sus criterios y su opinión esta mañana en Revista de Opinión Democracia. Muchísimas gracias, Freddy. Gracias, Javier. Un lindo día. Que tengan buenos días.
Son las 7 de la mañana con 35 minutos, amigos. Vamos a hacer una breve pausa en Revista de Opinión Democracia y volvemos para analizar el tema del juicio político a la fiscal general. Por pedido de ella, se están moviendo las frutas en la Asamblea para cuadrar la realización de este juicio político, probablemente después de que se termine de enjuiciar políticamente a Mónica Palencia, que es el juicio que está en curso y que se ha interrumpido por la vacancia legislativa que hacen uso en este preciso instante los legisladores. Este tema lo vamos a analizar con el doctor Hernán Pérez Luz, ex embajador de Ecuador ante Naciones Unidas, pero fundamentalmente por su condición de jurisconsulto, de catedrático y articulista, una persona que siempre pone a consideración de los ciudadanos su opinión. Volvemos en instantes, amigos. Son las 7 de la mañana con 36 minutos. Esta es la Revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. Llega Dream Sale de Simmons. Aprovecha hasta un 35% de descuento en toda nuestra tienda online y disfruta el descanso que mereces. Además, tienes meses de gracia. 6 para socios Banco Diners Club y Pichincha y 2 para socios Banco Guayaquil y Pacífico. Compra hoy y pagas luego. Aprovecha este increíble beneficio difiriendo de 3 a 12 meses sin